estos espacios del interior al exterior. Pero específicamente lo que queremos revisar hoy día es esta función que tiene que ver con la regulación por parte de la membrana plasmática de la entrada y de la salida de sustancias en la célula, donde esta entrada y salida de sustancias se asocia principalmente a la función de transporte de membrana. A ver, en la lámina que nosotros apreciamos acá, se puede apreciar con claridad las distintas formas de transporte a través de la membrana, donde hablamos de transporte a través de la membrana en función del paso de sustancia desde el medio intracelular al medio extracelular o al revés, desde el medio extracelular al intracelular. El transporte es posible de ser clasificado primero en dos grandes categorías. Un transporte de moléculas de baja masa molecular, es decir, de moléculas pequeñas, y en segundo lugar, un transporte de moléculas de elevada masa molecular o de moléculas que son más grandes. A ver, la diferencia básica entre el transporte de moléculas pequeñas y de moléculas de mayor masa molecular eh, tiene que ver, en primer lugar, con que para el transporte de moléculas pequeñas, estas moléculas pasan a través de la membrana por distintas estructuras que se encuentran presentes en la célula y en la membrana y que están, por así decirlo, predefinidas por la célula, tales como atravesar por la bicapa de fosfolípido o atravesar, por ejemplo, por una proteína transportadora como un canal iónico. Mientras que en el caso del transporte de moléculas de elevada masa molecular, estas moléculas, por el gran tamaño que tienen, no podrían pasar ni a través de la bicapa de fosfolípido, ni tampoco por una proteína transportadora. Por lo tanto, requieren de una especie de deformación de la membrana, y donde esta deformación no significa una desintegración, sino que es una deformación organizada de la membrana para permitir el paso de esta sustancia de mayor tamaño. Eh, Ahora, insisto que en el caso del transporte de moléculas pequeñas de baja masa molecular, no es necesario la deformación ni de la membrana ni tampoco del citoesqueleto de la célula. Ahora bien, este paso de moléculas pequeñas, del transporte de moléculas de baja masa molecular, se encuentra en este caso subdividido en dos clases, en algo que se denomina transporte pasivo y en otra circunstancia que se denomina transporte activo. Para el transporte pasivo, se requieren acá de dos componentes o de dos propiedades. Primero, que este es un tipo de transporte que se realiza sin gasto de energía por parte de la célula bajo la forma de ATP. Y por otra parte, este es un tipo de transporte que se realiza a favor del gradiente de concentración. A favor del gradiente de concentración. ¿Qué significa eso? Que las sustancias pasan, en este caso, desde zonas de alta concentración hacia zonas de baja concentración y atravesando desde donde hay una gran concentración hacia donde hay una baja concentración, este transporte pasivo tiende a que ambos lados de la membrana lleguen a una especie de equilibrio. Eh, por el contrario, el transporte denominado activo es un transporte que ocurre con gasto de energía por parte de la célula y es un tipo de transporte de sustancia que ocurre en contra del gradiente de concentración, es decir, desde zonas ahora de baja concentración hacia zonas de alta concentración, y donde transportando estas sustancias desde zonas de baja a zonas de alta concentración, tiende entonces a mantener niveles de desequilibrio en cuanto a las cantidades de un elemento
que se encuentren lado a lado de la membrana. Dentro de lo que nosotros deberíamos analizar en el contexto de esta clase, como formas de transporte pasivo, se encuentran en este sentido aquí ubicadas la difusión simple y la difusión facilitada, mientras que como formas principales de transporte activo se encuentran acá, por ejemplo, la bomba de sodio y potasio. Entonces, si tuviéramos que explicar acá, por ejemplo, las distintas formas de transporte pasivo, partiendo por el de la difusión simple, diríamos que para que ocurra difusión simple, tiene que haber un paso de sustancias desde zonas de alta a baja concentración, sin gasto de energía bajo la forma de ATP, y donde estas sustancias son capaces de atravesar por la bicapa de fosfolípidos. Es decir, básicamente lo pueden hacer, ¿cierto?, a través de las bicapas de fosfolípidos sin tener que ocupar, sin tener que utilizar una molécula transportadora. A ver, eh, ¿quiénes pueden o qué tipo de sustancias eventualmente podrían pasar a través de la bicapa de fosfolípido? Podrían pasar a través de la bicapa de fosfolípido distintos tipos de sustancias que, en primer lugar, por ser muy pequeñas, como por ejemplo algún tipo de gas, son capaces de atravesar la bicapa de fosfolípido. Es decir, por ejemplo, una sustancia, por ejemplo, como el óxido nítrico, por ser muy pequeñita, puede atravesar, en este caso, la bicapa de fosfolípido sin tener que recurrir, por ejemplo, a una proteína transportadora. En otro sentido, por otra parte, hay otros tipos de sustancias de las cuales se dice son liposolubles. Eso significa sustancias que por su composición química, por su estructura química, son capaces de atravesar las bicapas de fosfolípido. Entonces, por ejemplo, el alcohol tiene esa capacidad y puede pasar y atravesar fácilmente las distintas membranas porque es una sustancia que es liposoluble. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de la difusión facilitada, se trata acá de sustancias que, debido a sus características químicas y a su tamaño, no pueden pasar por la bicapa de fosfolípidos, sino que necesitan de una proteína transportadora. Eh, Esta proteína transportadora, ¿cierto?, es una proteína que en primer lugar reconoce la estructura tridimensional de la molécula que va a pasar y a partir de eso permite seleccionar a esta sustancia y permitirle el paso. Eh, Recordemos que es un tipo de transporte que no requiere gasto de energía y que ocurre a favor del gradiente. Ahora, en la difusión facilitada es posible encontrar proteínas transportadoras para sustancias que tengan una carga eléctrica, para moléculas orgánicas que tengan una carga eléctrica, como el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, etcétera, etcétera, que en ese caso, cuando se trata de una sustancia o una molécula orgánica con carga eléctrica como un ión, estas proteínas transportadoras pasan a llamarse canales iónicos. Pero también es posible encontrar proteínas transportadoras para sustancias que no estén ionizadas, es decir, sustancias que no tengan carga eléctrica, y que para ese caso la proteína transportadora adopta el nombre de carrier para un tipo de eh, sustancia que no tenga carga eléctrica. Bien, respecto al eh, transporte activo, eh, nosotros en este caso eh, tenemos, por ejemplo, la bomba de sodio y potasio, que es un mecanismo que permite el paso de sustancias ahora a través del uso de energía bajo la forma de ATP y en contra del gradiente de concentración, es decir, un transporte que va desde zonas de baja a zonas de alta concentración.
¿Con qué propósito? Con el propósito de mantener una suerte de desequilibrio entre ambos lados de la membrana, cosa que tiene ciertas funciones muy importantes, sobre todo en las células nerviosas. En el esquema que se ve acá, se aprecia, por ejemplo, acá el esquema tradicional y clásico de la bomba de sodio y potasio, donde se ve acá, por ejemplo, la bicapa de fosfolípido, hacia acá, ¿cierto? El interior de la célula, este es el medio externo, y donde aquí, en medio de esto, esta estructura que se ve acá en color rojo, corresponde a nuestra bomba de sodio y potasio. Es, en este caso, un tipo de proteína transportadora específica, donde este tipo de proteína transportadora, perdón, lo que hace es mover a los iones en contra del gradiente de concentración. Con estas flechas de color rojo se aprecia acá, por ejemplo, el gradiente de concentración natural del sodio, que avanza desde zonas de alta a zonas de baja concentración, como se aprecia acá, y en este otro caso, para el potasio, desde zonas de alta a zonas de baja concentración. Es decir, estamos suponiendo una situación donde en la célula, por una parte, aquí en el medio extracelular, hay una mayor concentración de sodio, mientras que en el medio intracelular existe una mayor concentración de potasio. ¿Qué es lo que hace la bomba de sodio y potasio? Mueve los iones, como se aprecia aquí en esta flechita de color rojo, en contra del gradiente. Si este es el gradiente original, entonces acá lo está moviendo en contra del sentido de ese gradiente y por lo tanto está sacando 3 unidades de sodio. Mientras que en el caso del potasio, lo que está haciendo básicamente es hacer entrar acá 2 unidades de potasio, moviéndolo en contra de la concentración o el gradiente de concentración original. ¿Para qué la célula en este caso realizaría esta acción? ¿Por qué se tendría que hacer esto? Bueno, en algunas células, como por ejemplo lo que nos interesa analizar acá, que son las células nerviosas, esto tiene la función de poder mantener diferencias en la concentración de iones, diferencias que permitan también la diferencia de carga eléctrica en la célula. Es decir, si los potenciales eléctricos que generan las neuronas y que permiten su señalización eléctrica, estos potenciales eléctricos se fundamentan acá en diferencias en la concentración de iones. Si hipotéticamente no existiera esa diferencia y los dos lados de la membrana tendiesen a equilibrarse, entonces la diferencia de carga eléctrica a ambos lados sería cero. Y con una diferencia cero de concentración y de carga eléctrica, no habrían potenciales eléctricos en las células nerviosas y las células, por lo tanto, no podrían emitir sus señales.